Unos minutos, mis hermanos, unos minutos para la palabra que siempre trae para nosotros refrigerio. Quiero que ustedes y yo revisemos en la misma dinámica el tema que hemos estado trabajando, que tiene que ver con confianza. Y hoy, a propósito del tema, quise dos textos muy cortos, que están el uno en el Antiguo Testamento, que es muy conocido, que de hecho hay una canción, un cántico espiritual ahí, y un pequeño texto de Lucas 16. Le estaba diciendo hoy a David y a los catecúmenos que este texto de Lucas 16 es muy complejo, es uno de los textos más difíciles de la Biblia. Y ahí el Señor dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? ¿Quién os confiará lo verdadero? Está muy en la línea de lo que David preguntó en esta mañana sobre el tema de la riqueza, de la acumulación de valores, etcétera, etcétera. Pero ese no va a ser el punto concreto, aunque queda pendiente, porque es una pregunta muy interesante, ¿cómo entendemos la acumulación del recurso, todo el tema del capital, en el ámbito del mensaje del reino de los cielos? Pero hoy queremos revisar un poco el escenario de la confianza, cuando la Biblia nos dice que confiar es dar. O sea, confiar es otorgar. Pero también la Biblia nos dice que confiar es arriesgar. ¿Están conmigo, hermanos? Quiero que ustedes y yo caminemos mientras revisamos esto, que es súper fundamental en todas las líneas, en todas las relaciones. Cuando usted decide confiar, quiero, por favor, que entienda que decide arriesgar también. Está en la misma línea de amar. Cuando las personas deciden amar, deciden exponerse a lo que pase en ese amor y con ese amor. ¿Entendidito? Entonces, bien, quiero que abran su Biblia, por favor, en el Salmo 106. Perdón. En 2 de Samuel. No, Dalita, se me está prendiendo. Sal de mi, Dalita. Apártate de mí, Dalita. 2 de Samuel 22. 2 de Samuel 22. Hace como 8 años, Sonia Montaña, ¿se acuerdan de Sonia Montaña? Me regaló unas orquídeas. Y esto es lo único que queda hace 8 años de esas orquídeas. ¿Ve? Qué curioso. Está justo en el texto que vamos a leer. En 2 Samuel 22, 1 al 4, dice la Biblia: David dirigió al Señor las palabras de este cántico el día que el Señor lo salvó de Saúl y de sus enemigos. Y esto cantó: el Señor es mi bastión, mi baluarte, mi salvador. Es mi Dios, la fortaleza en que me resguardo. Es mi escudo, mi refugio, mi defensa, el Salvador que me libra de los violentos. Yo invoco al Señor, digno de alabanza, y quedo a salvo de mis enemigos. La historia aquí es una muy conocida por ustedes. David es un pequeño niño que llega a un momento puntual crítico de conflicto con los filisteos. Hay un gigante que está amenazando, que está diciendo: saquen uno de los suyos y el que gane simplemente gana la batalla, no hay necesidad de más muertos, con un muerto no más, dijo el valiente, el gigante. Y nadie salía, era un señor de 2 metros y pico, algunos dicen que 3 metros, era muy grandote, con una lanza que pesaba no sé cuánto. Eso lo pueden encontrar en Google, tranquilos.
O sea, todo esto lo pueden encontrar. El problema es que nadie salía. Pues obviamente nadie salía. Sabían que el que saliera simplemente era masacrado por este gigante, que además era experto en guerra, experto en batalla. Era de lo que se llamaba la vanguardia del ejército filisteo. Imagínense, eran los que salían primero y no después, porque normalmente estos personajes no los detenía nadie. Eran demasiado fuertes y tenían una habilidad con las armas impresionantes. Entonces un solo lanzazo, o sea, un envión de la lanza de la espada mataba a 4 o 5 enemigos. Era impresionante. Claro, todos sabían esa historia. Entonces aparece este niño que ustedes conocen, que es David, que va a llevarles el fiambre, ¿no? Va a llevarles el fiambre a sus hermanos que están apostados ahí en la tensión con ese gran gigante. Y él no sabe nada, no tiene idea, porque él está pastoreando las ovejas del papá y ya se acabó. El hermano se pone bravo cuando lo ve, el hermano mayor, y le dice: ¿usted qué hace acá? Y dice: no, es que papá me mandó con el fiambre para ustedes, para que coman. Entonces, allá. Y entonces el curioso dice: ¿qué está pasando? Entonces alguien le cuenta: es que está pasando esto y esto y esto. Y él se indigna y dice: perdón, o sea, ¿y por qué? ¿Y por qué no sale alguien? Y entonces él dice: pues ¿cómo quién va a salir con ese señor? Entonces le estoy acortando la historia. Por eso la gente ama tanto a David, pues es que casi lo idolatran. Entonces dice: yo salgo, yo me voy, ¿cuál es el problema? Ese pedazo de tiesto que va a ganarnos a nosotros. ¿Dónde estaba? Aquí empieza esto. ¿Dónde estaba el ejercicio de David? Escuchen bien. Porque todos ellos eran pues creyentes en Dios, ¿no? Eran del Yahvé, eran yavistas, ¿no? Todos ellos, Israel, todo. Saúl, el rey, todos. David también, sus hermanos, todos. Atención. David dice: pero yo no entiendo, salgan a pelear, alguno que salga a pelear. Porque es que el que salga a pelear no sale solo. El que sale a pelear confía en Dios. Aparece la palabra confianza. Confía en Dios. ¿A usted les parece raro? No, a David no. Él le parecía muy extraño. Pues salga alguno y confiando en Dios, eso se vence, ¿no? ¿Le parece? Y todos: ¿qué te pasa, David? No, claro que no, eso es muy peligroso. Entonces David dijo: yo voy. Al principio les pareció que estaba jugando. No, en serio, yo quiero salir a pelear contra él. En serio, hermano, no hay nada claro en el texto, porque lo he mirado muchas veces. Porque yo tengo la gran pregunta: ¿por qué aceptaron que David fuera? Es que era un langaruto, era un muchachito. Tan muchachito y tan langaruto que Saúl, que era un tipo alto, hecho, organizado, de los más altos de Israel, le pasó toda su armadura para que ustedes vean lo necio que es el ser humano. O sea, le salga alguno, de todas maneras vamos a perder. Ellos no confiaban en Dios, ni confiaban en las palabras de ahí. Es decir, que salga este o salga otro, igual nos va a matar, al que salga de Israel lo va a matar. El tema de confianza es importante aquí. ¿Por qué? Pues porque David confía en Dios y él sabe que si va con él a la batalla no va a perder. Eso ya lo habíamos hablado nosotros en otro momento. La confianza de que no es que no vayamos a tener problemas, de que no es que no vayamos a tener dificultades ni enemigos. La confianza es que al final vamos a salir vencedores. Eso está en la Biblia, está en los Salmos, y obviamente David sabía eso. Entonces le ponen la armadurota esa grandotota, pues para el tamaño y para la talla de David, y por supuesto que él no se puede ni mover, queda así. Dicen: ahí sí lo matan, no hay nada que hacer. Entonces David se quita esa armadura: no, eso pesa mucho, yo no estoy acostumbrado a eso. Entonces, ¿ustedes qué va a hacer? No, yo voy a salir así. Y entonces, claro, supongo yo que el ejército de Israel dijo: no, pues ya, para él estamos perdidos. Entonces sale este muchachito, saben ustedes, pues esa historia se cuenta en la escuela dominical todo el tiempo. Coge 5 piedras. Siempre hay una pregunta sobre eso, ¿no?
Porque él cogió 5, no cogió una, cogió 5 piedras. Pues uno también no confía tanto en uno. Uno puede confiar en Dios, pero en uno no tanto. Entonces dijo, puede ser que los nervios, puede ser 5. Cogió 5 piedras y ya, y salió con su onda. ¿Ya? Con la onda, ese es un cauchito con un cuerito, ¿no? Porque algunos dicen, salieron con su onda y se imaginan, no. Con su onda es con un arma que tenían y que además manejaban. Y que mi papá, por ejemplo, era experto en eso. En onda y en cauchera, mi papi era experto. Eso lo aprenden en el campo. ¿Quieren que les cuente una historia? En un tercer piso, papá estaba así mirando por la ventana, así, a un patio, en la casa de un pastor, recuerdo tanto, yo tenía como unos 12 años por ahí. Y del patio sale una rata grandotota, el cuerpo como así y la cola como está por acá. Y mi papá, mira esa rata. Y entonces dice el pastor, Enrique se llamaba, uy, qué rata, alcánzame la cauchera. ¿Se acuerdan de la cauchera? Alcánzame la cauchera. Y entonces, a ver si usted la mata. Le pasó la cauchera a mi papá. Y mi papá, habían hablado de que él le gustaba, pues, pobrecitos, los pajaritos. Ellos se la pasaban en el campo en eso. Y yo estaba ahí al lado, me consta, hermanos. Mi papá cogió, no 5 piedras, una nomás, mi amor, mejor que David, ¿ya? Y arrancó y dio tercer piso, ¡pum! Y apenas yo vi que la ratica hizo, la mató de un pedradón. Es mi papá y David, no hay nadie más. Y en ese escenario, David está diciendo, voy a ir allá. Y aquí está el tema de confianza. Y por eso es tan importante que ustedes y yo revisemos. Porque, señoras y señores, es cierto, David confía en Dios, está en sus manos, va a salir con un arma muy artesanal a pelear contra un calificado soldado filisteo, que para que ustedes sepan, en ese momento los filisteos eran los más avanzados en cuanto a tecnología militar y en armas. Estamos hablando que era un momento supremamente complicado. O sea, los materiales con los que hacían ellos las espadas, con los que hacían ellos las lanzas, eran absolutamente adelantados. Israel era acuérdense, era un ejército incipiente. Saúl era su primer rey. Ellos no sabían qué era ser ejército. Estaban peleando, no sé, el ejército de Colombia contra el de Israel, más o menos así. O el palestino contra el de Israel. Entonces, en ese escenario, el rey le dice a David, ve pues, hijo, y que el Señor esté contigo. ¿Saben qué es eso? Confianza. Pero todo lo que estoy hablando de confianza tiene un elemento que usted y yo no podemos olvidar. Se llama riesgo. Riesgo. Cuando David sale, hay claramente un enorme riesgo. Para David tal vez es menos, por la fuerza y la confianza con la que él sale. Pero igual hay un riesgo. Por eso él tomó 5 piedras, no una sola. Las pone en su onda, y esto es otra manera, ¿no? No es la cauchera, sino es cuando tiene toda la velocidad la suelta. Eso es una cosa impresionante. Yo nunca pude manejar eso. Yo varias veces lo intenté y rompí como 10 vidrios, pero nunca logré. Eso es muy difícil, y en el campo ellos saben hacer. Él era experto, había matado bestias salvajes con eso. O sea, él sabía sus talentos y sus habilidades, pero estaba con un gigante militar, soldado calificado de 3 metros o un poco menos de altura. Confiar es dar, pero también arriesgar. Y usted dice, ¿en dónde está la parte de dar? Ay, por Dios, mis hermanos, lo que está haciendo David es un ejercicio de ofrenda, de amor, de confianza, de bondad, de lealtad, pero sobre todo de acompañamiento y de entrega a todo un pueblo, a todo un pueblo. Él se está entregando, dando. Confiar es dar. No se les olvide.
Uno no puede decir que confía en alguien de manera mezquina. Si confío, estoy entregando. Y ya les voy a decir que es tan importante acá. Entonces, cuando David se encuentra con el filisteo, pues con el gigante, que paréntesis, realmente no era filisteo, pero eso es otra cosa. Entonces, él era otro pueblo que trabajaba casi como mercenario, no mercenario, como un soldado contratado por los filisteos. Y entonces, ya ustedes saben la historia. Entonces, las palabras de David es: usted viene a mí con toda esa tecnología militar, con esa lanza, con esa fuerza, con esa altura. Usted viene a mí, yo vengo a usted en el nombre y con la fuerza del Dios de los ejércitos, Jehová, Hemos dicho, yo voy con Dios, usted viene como viene. Aparentemente, usted tiene más fuerza y más poder que yo, aparentemente. Y otra vez, yo confío en que estoy con el Dios más poderoso de todos, con el único Dios. Y en esa confianza me arriesgo. Y ya saben lo que pasó. Cuando muere Goliat, hay una cosa muy interesante. Todos vitorean a David, dan gracias a David, bendicen a David y empoderan a David. Después de eso, la vida de Saúl se hará chiquita. Y ese pobre hombre que tenía muchos problemas, muchas dificultades, comienza a sentir unos celos impresionantes de ese hombre que fue el que ganó. ¿Saben? Ese es un gran problema que tenemos en nuestra iglesia y en nuestro mundo y en nuestra sociedad. Pero cuando hablamos de iglesia es muy, muy triste. ¿Por qué? Porque nosotros como seres humanos, cuando Dios actúa a través de un hombre o de una mujer, terminamos siempre alabando, idolatrando y siguiendo a ese hombre o a esa mujer y no al Dios que bendijo y guió y proyectó y ayudó en ese momento puntual a David. Por eso me parece importante el cántico, porque es un cántico que alaba al Dios que dio la victoria. Esto es una de las cosas que yo admiro de David, y es cuando él gana la batalla, su cántico, o sea, su salmo, es el reconocimiento claro y la puntual aclaración de quien hizo eso no fue él, fue el Señor. El Señor es mi bastión, mi baluarte, mi salvador, mi fortaleza, mi resguardo, mi escudo. ¿Sí ven todo lo que tenía el filisteo? Mi refugio, mi defensa, el salvador que me libra de los enemigos, que yo invoqué al Señor que es digno de alabanza y quedé a salvo de mis enemigos. Eso se llama entregar. Señor, aquí estoy. Confío en ti, y eso es dar, entregar mi vida, mi voluntad, mi tiempo, mis espacios. Y si quiere que suene a pastor carismático, mis diezmos, mis ofrendas. Dar. Claro, damos corriendo riesgos. Ahora bien, ¿con Dios se corren riesgos? Si usted quiere mirar que hacer eso significa unos niveles de sacrificio, unos niveles de ingratitud, sí, claro. Señor, yo confío en ti, ¿tú quieres que yo haga tal cosa? Sí, hazlo, entrega todo, sígueme, hazme caso. Y usted dice, y ahí no hay riesgo porque es con Dios. No, sí es con Dios el negocio, pero con quien y a quien yo hago el servicio y la bondad y es con los seres humanos, con sus hijos, con sus otros hijos, o sea, con mis hermanos. Y cuando pasa eso, corro el riesgo de que, pues, el riesgo de ingratitudes, el riesgo de traiciones, el riesgo de no valoración, el riesgo de un montón de cosas.
Vamos a la parte más, la que a usted le gusta, a la más humana, a la más ahí. Cuando usted se enamora de alguien o le gusta a alguien, ¿qué es lo que realmente está haciendo? Está siendo invitado a confiar, ¿sí o no? O sea, cuando estos dos señores se conocieron, lo que primero empezó a pasar es que ella y él empezaron a sentir algo que indicó que podían confiar en el otro. Así de sencillo. Nosotros nunca hablamos de la confianza en las relaciones, pero lo primero que empieza a pasar en las relaciones es: yo confío en ti. Y como confío en ti, te propongo matrimonio, o antes te propongo un noviazgo, te propongo una relación, te propongo tal cosa. Eso se llama confianza. ¿Entendido? Eso se llama confianza. Y en esa dinámica de confianza, usted y yo, que fue lo que hizo David, está diciendo: aquí voy a exponerme, voy a confiar en el otro, entregando, pues ya saben lo que se entrega en las relaciones sentimentales, ¿ya? Las entregas son en medio de la confianza, ¿entendido? Son en medio de la confianza. Por eso, mis hermanos, cuando usted dice yo confío en alguien y usted es mezquino, si usted dice que yo confío en alguien, ojo que no estoy hablando de amor, estoy hablando de confianza. Si usted confía en alguien y usted es mezquino con él, usted no está confiando en él. Usted está usando a esa persona, no está confiando en ella. Confiar es entregar, mis hermanos, es dar. Cuando usted viene a esta iglesia, usted confía en esta comunidad. ¿Por qué? Pues por lo que sea. Porque usted viene aquí, no va a otra parte, porque usted confía en esta iglesia, que lo que le enseñan, que lo que cantan, que lo que es una cosa que a usted le gusta, y confiar es entregar otra vez. Pero en el caso de las parejas, de la vida, de las relaciones diferentes, a nosotros se nos olvida que lo que hizo David es lo que hacemos todos a diario. Es que cuando decidimos confiar y entregar, decidimos también arriesgar. Y eso es lo que se nos olvida. Porque es posible que en medio de la confianza, en quien yo confié, nos falle, nos traicione, nos ignore, no nos agradezca, nos dé la espalda, conspire. Ese es un riesgo, y es un riesgo que efectivamente se puede dar. Nos denuncie, nos delate, lo que sea, nos exponga. Déjenme cerrar con una cosa súper importante que pareciera que no tuviera que ver con este tema. En el Evangelio de Lucas, en el versículo 11, en el capítulo 16, dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién podrá confiar en ti para lo verdadero? Lo que el Evangelio está diciendo es que usted y yo, mi hermano y mi hermana, tenemos todas las posibilidades de estar bien, de tener lo que necesitamos, de incluso ser pudientes, yo qué voy a hacer, en términos materiales. Y lo que el apóstol quiere recordar que dijo Jesús es: vengan. El tema de la confianza es un tema de riesgo, pero quiero verificarlo en términos concretos y prácticos. Cuando alguien confía en ti o cuando tú confías en alguien, debes recordar que estás arriesgando. No puedes convertir eso en un asunto únicamente utilitario, de ganancia. ¿Comprendido? Cuando usted le dice a su amor: yo confío en ti, te amo, usted le está diciendo: pero no me vayas a fallar, pero vamos 50-50. Pero,
La confianza que Dios nos enseña en el reino es la confianza que implica entregar y arriesgar. Para que cuando pasen cosas que no esperábamos, si verdaderamente confiábamos, lo superemos, porque contábamos con que también habían riesgos. Ese es un punto que estamos olvidando mucho. Cada vez más las personas perdonan menos, asumen menos, entienden menos, consideran menos, porque no hay dinámicas de confianza verdadera. Es un tema netamente utilitarista. ¿Qué me das? ¿Qué te doy? ¿En qué me sirves? ¿En qué no me sirves? Si no funciona, se acabó la confianza. A ver, hermanos, si entendemos que un hombre que se expone en su vida a entregar por su pueblo y por Dios su propia vida, entrega porque confía, y al confiar se arriesga. Les voy a decir para terminar. Yo creo, mis hermanos y mis hermanas, que aun a pesar de que en la confianza haya riesgos, Dios siempre nos ayuda a salir adelante. Si esa relación está puntualizada en la confianza y en el amor, las cosas que puedan pasar ahí seguramente serán superadas, porque asumimos el riesgo. Tenemos dificultades cuando la inmensa mayoría de relaciones laborales, sentimentales, familiares. ¿Usted confía en su hermano? ¿Entrega todo para él? ¿Es en serio en su hermana? Esperen la sucesión después de la muerte de los padres. Cuando Natalia y Hannah ya empiecen que murieron, y entonces la herencia, ahí donde vamos a ver si ellas confían en ellas como hermanas y se aman, o se van a agarrar por 3 pesos. 3 pesos de los cuales 2.90 le van a quedar al abogado que contrataron. Porque así es esto. Se confía, se entrega y se arriesga. Dejemos que el Señor nos ayude, por favor, a entender esto tan importante. Y cuando usted decide confiar, no olvide que decidió arriesgar también. Oremos. Así hiciste con nosotros, Señor. Confiaste a riesgo. No ha sido tan fácil. Como tu hermoso y maravilloso Hijo confía en sus discípulos y discípulas a riesgo. Muchas cosas no salieron bien, pero hasta el final y después seguiste confiando en ellos y a riesgo. Enséñanos eso, Señor, por favor. Nos hemos vuelto hipersensibles, hiperdemandantes. No perdonamos nada. Delicaditos, delicaditas. Ponemos a dudar si en realidad las personas confían en nosotros o si nosotros de verdad confiamos en ellas. Ayúdanos, Señor, por favor, a entender y a recordar que confiar es dar, pero por supuesto que también es arriesgar.